Bueno, y el ex presidente del Perú, Alejandro Toledo, fue detenido este martes en Estados Unidos después de estar prófugo de la justicia por más de 2 años. Su país busca la extradición de Toledo después de que en febrero del 2017 un juez dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra por presunto tráfico de influencias y corrupción, esto en el marco del caso Odebrecht. Claro, lo que se sumó en abril del mismo año, cargos por lavado de activos en el caso de Ecoteva. Conversamos al respecto con el analista internacional de la Universidad de Santiago, Fernando Estenssoro. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, una duda que queda muchas veces en estos casos. El hecho de que haya sido tomado detenido, ¿significa que ya la extradición es casi un hecho o no necesariamente? No, ahora tiene que haber un juicio en Estados Unidos y ahí el juez determinará si le da curso a la extradición o la echa para atrás. ¿Y esto depende netamente de ese juez, esa audiencia, esta comparecencia que tiene que ir este viernes? De la justicia estadounidense, depende absolutamente. Desde Perú se habla de casi un año, digamos, que podría demorar todo esto. ¿Es así? Ahí habría que preguntarle a un jurista. Sí. Yo creo que puede ser. O sea, puede ser un tiempo muy largo, digamos, más que pero más está que en manos inmediato. absolutamente de la justicia estadounidense. Ahora, son ellos los que deciden si dan curso o no a la extradición. Sí, a propósito de plazos, una duda que existe casi de manera permanente, sobre todo en las investigaciones que han ocurrido en el Perú, es por qué esto ha demorado tanto. O sea, aquí estamos hablando de una persona, un expresidente de la República, que llevaba prófugo prácticamente 2 años. Bueno, yo creo que ahí existe seguramente tiene abogados, tiene mecanismos para dilatar esto, pero por otra parte los procesos de extradición formales no son rápidos. ¿Ya? Existe un convenio de extradición entre Perú y Estados Unidos, pero tiene que ir quemando una serie de etapas. Entonces esto no es tan rápido. Entonces hay que ver cuándo Perú puso la solicitud de extradición, después se le da curso a la justicia estadounidense, ahora resuelve la justicia, ¿no es cierto?, llamar a Toledo, ¿no es cierto?, y ver su causa. Y esto quedaría zanjado este viernes, o sea, es decir, si paga fianza y lo dejan salir bajo fianza, ¿hasta ahí llega el proceso o se puede volver a apelar? No, o sea, si paga fianza va a depender de la resolución del juez. O sea, el juez tiene que fallar. ¿Ya? Y lo que necesita Toledo es que no se le dé curso a su... Ahora, ¿cuánto puede durar este proceso? No sé si exactamente va a ser el viernes, el juez va a fallar. ¿Ya? Es un juicio, o sea, van a haber argumentos, van a haber alegatos, ¿no es cierto? Y el juez puede posponer la decisión. También está en su facultad. Ahora, si la justicia dice que no da lugar, ¿ya? Queda, por lo que es Estados Unidos, queda libre de polvo y paja el señor Toledo. Y sí sería una derrota para el gobierno peruano. Probablemente el gobierno peruano puede volver a apelar. Ahora, viendo esto en términos más generales, y particularmente lo discutíamos cuando ocurrió el suicidio de Alan García, de los últimos presidentes del Perú de los 3 décadas, digamos, es que no 4, o están prófugos, o están detenidos, o están enjuiciados, están procesados. ¿Qué ha pasado con la política peruana en definitiva? Bueno, lamentablemente lo que ha pasado no solamente en Perú, sino que casi en toda América Latina, ¿no? Claro, como ustedes lo dicen, los últimos 4 presidentes del Perú están involucrados en casos de soborno y de corrupción. En términos generales uno podría decir, bueno, lamentablemente hemos visto cómo el poder económico ha capturado al poder político. Perú quizás es uno de los casos más dramáticos. El otro también es Brasil, pero también tenemos casos de una u otra forma, no solamente con presidentes, sino con gobernantes, altos militares, etc. Esto está ocurriendo en toda América Latina. ¿Ya? Pero lo de Perú resulta particularmente grave. O sea, estamos hablando de Fujimori, de lo mismo Alan García, Toledo, Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que lamentablemente el caso peruano hasta el minuto aparece como lo más grave, porque prácticamente no se salva ningún presidente. Ya todo habría, hasta donde sabemos, ¿no es cierto?, desde Fujimori en adelante que se vienen produciendo estos casos de corrupción. Incluso en el caso peruano hay alrededor de 50 altos personeros que están prófugos y entre ellos un ex ministro de la Corte Suprema. Entonces todo indica ya que la corrupción está muy socializada, ¿no es cierto?, en el conjunto de las instituciones. Por lo tanto, también hay esperanzas de que estos procesos
vayan fortaleciendo los procesos democráticos e institucionales del Perú. Ahora, si se llega a la extradición, justamente en esto, el expresidente Toledo va a tener que enfrentar un juicio también en su país, con las garantías que eso implica, el hecho de haber sido expresidente. Pero esto, ¿cuánto más podría, como se dice en buen castellano, chorrear al resto de los ejecutivos que puedan existir todavía, a personas incluso que estén todavía en puestos públicos y que pueda generar una nueva crisis para el gobierno peruano? Bueno, ojalá que no genere una crisis y que esto se pueda superar, porque de lo que se trata es que se fortalezcan las instituciones democráticas, ¿no es cierto? Ahora, lo bueno es que hoy día esto se sabe, por verlo de una perspectiva positiva, hoy día esto se sabe, estos son procesos de corrupción que vienen hace décadas, pero hoy día se saben, se denuncian y se están realizando estos procesos. Claro, lo malo es que demuestra cuán profundo ha sido el proceso de corrupción, ¿no es cierto?, del sistema político, en este caso peruano. Perú está en una situación compleja, ¿ya? Yo creo que se están haciendo, el actual presidente, acuérdate cómo llegó, que el anterior Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar, ¿no es cierto? O sea, una situación bastante compleja, pero hasta el minuto lo que vemos es que el proceso democrático continúa, estos juicios se tienen que llevar a cabo, ahí se verá, ¿no es cierto?, si son realmente culpables o no, pero lo lógico, ¿no es cierto?, es que cada ciudadano tenga que comparecer ante la justicia si la justicia considera necesario, ¿ya? Lo ilógico es que se produzcan estos temas de fuga o el lamentable suicidio de Alan García, ¿te das cuenta? Es una situación política crítica que está viviendo Perú, pero en mi opinión, se están desarrollando acciones, ¿no es cierto?, que a la larga, si bien esto es un proceso doloroso, un proceso complejo, a la larga, en el mediano plazo, puede ir retomando la confianza en las instituciones por parte de los ciudadanos. Es que ese es un punto muy interesante porque a varios analistas que he leído, he escuchado, les llama la atención que pese a toda esta crisis política, esta crisis institucional, con personas que han sido o están siendo causadas o derechamente procesadas por corrupción en el Poder Ejecutivo, el Legislativo, también el Judicial, Perú, particularmente en los últimos años, es un país que no solo sigue creciendo, sino que lo está haciendo por sobre el promedio de América Latina. ¿Cómo se entiende esta dualidad? Es que son dos cosas distintas. Nosotros le pedimos a nuestros líderes políticos, ¿ya?, o institucionales, le pedimos una conducta ética, ¿no es cierto? Eso es como que sea por... Es la base, como en el sentido común, por así decirlo. Pero la verdad es que no existe ningún decreto que diga, mire, usted para ser político tiene que ser santo o tiene que ser una persona incorruptible. La verdad es que los políticos profesionales, lo que se denomina la clase política, o sea, aquellos que viven las 24 horas del día de la política, de eso viven, de eso se ganan la vida, son personas comunes y corrientes, ¿ya? Muchas veces salidos de distintos segmentos de la sociedad civil. Entonces, la habilidad política no tiene que ver con la ética, ¿ya? La conducta ética es un tema personal, es un tema de la moral, ¿no es cierto? Lo que uno espera, ¿no es cierto?, de un político que es un servidor público, del cual todos nosotros le pagamos sus honorarios con nuestros impuestos, todas esas personas que por X motivo han llegado a ocupar altos cargos en la administración del Estado, lo que uno espera como ciudadanos es que tengan una conducta proba. Pero la verdad, ¿ya?, es que para ser político no necesitas ser probo, necesitas ser hábil, necesitas saber negociar y necesitas, ¿me entiendes, no? En ninguna parte dice pero uno espera que vengan a servir a sus electores y no a servirse a ellos mismos, digamos. Claro, eso es lo que todos nosotros esperamos, ¿ya? Pero la verdad es que yo te lo digo desde mi perspectiva, más bien como analista, como estudioso del fenómeno político, la verdad es que en ningún lugar del planeta, ¿ya?, existe un certificado de probidad, ¿ya?, para los políticos. O sea, incluso los grandes políticos, hay algunos que han sido grandes psicópatas también. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Van por caminos distintos. Se entrecruzan, se mezclan, pero no necesariamente un gran político, que de lo que se entiende, supongamos, logró superar una crisis, una guerra, qué sé yo, pensemos en los grandes políticos que, como te digo, el sentido común, la historia, Winston Churchill, Roosevelt, etc. Pero si tú empiezas a escarbar un poquito más, vas a encontrar cosas que hoy día se pueden saber y que quizás hace 30 años o 40 años no se sabían. En ese mismo análisis, una causa justa no necesariamente es la verdadera.
un expresidente uno podría asumir que puede tener un gran abogado o un gran grupo de abogados. Absolutamente. Hasta ahora, y según medios locales, hablan que la justicia peruana habría convencido al tribunal en Estados Unidos de decir que aquí no hay una persecución política como acusa Toledo. ¿Se podría pensar entonces que este es un caso que sí se va a extraditar? Y en ese análisis internacional en el cual, usted lo ha visto no una vez, porque no es primera vez que se trata de una causa de extradición, se logra finalmente el cometido de llevar a un expresidente a la cárcel en este caso. No estoy hablando de Pedro Pablo Kuczynski u otros casos en el Perú, pero ¿se logra el cometido o no necesariamente? Porque puede haber un muy buen abogado que convenza simplemente de lo contrario. Exactamente, no necesariamente. No necesariamente. Va a depender del juicio, va a depender de las pruebas, va a depender del argumento. Ya, pero si hasta ahora... Va a depender del ánimo del juez. O sea, las instituciones tienen ciertos marcos, sin lugar a dudas, pero finalmente existen muchas variables. O sea, como para poder decir, yo creo que hay antecedentes más que suficientes para que sea extraditado, porque huyó. ¿Ya? Si no tiene nada que temer, lo lógico sería que esté en primera fila defendiendo su honra y si tiene razón de ponerle después una demanda increíble al Estado peruano por haberlo acusado falsamente. Pero para eso tú tienes que defenderte. Y de nuevo aquí tenemos el mismo problema. Puedo yo ser muy inocente, pero si yo sé que la contraparte tiene un equipo de jueces o un equipo de abogados mucho más poderoso que el mío, probablemente voy a salir perdiendo así yo realmente sea inocente, ¿no? Sí, siempre, bueno, pues yo creo que siempre que vayas a un juicio vas a correr ese riesgo, ¿ya? Pero la pregunta finalmente es casi una pregunta filosófica la que tú haces, porque finalmente, ¿cómo actúas frente a eso? O sea, es probable que un buen equipo de abogados logre salvar a una persona que en la práctica es culpable, ¿ya? Eso no ha ocurrido. No va a ser ni la primera ni la última vez que ocurra, así como también es probable ya que personas inocentes terminan siendo encarceladas por años, ¿me entiendes? O sea, esos fallos ocurren todo el tiempo. De lo que se trata, ¿no es cierto?, dentro de ciertos márgenes, ir acotando ese tipo de discrecionalidad, ¿ya? Quizás para eso es bueno la opinión pública, la prensa, o sea, es un tema complejo. Pero, claro, no está 100% asegurado que la verdad finalmente se esclarezca. O sea, de lo que se trata es de que se esclarezca, pero para esto estamos viviendo este proceso. Fernando, muchas veces desde los analistas, desde la propia prensa, nos centramos en el funcionario político corrupto, el presidente corrupto, el senador corrupto, el parlamentario corrupto, pero pocas veces hablamos de el que lo corrompe. El corruptor, efectivamente. Y que aquí, en el caso peruano es Odebrecht, pero lo hemos visto también en nuestro país, que son empresas privadas, digamos, son empresarios con nombre y apellido. ¿Qué pasa desde ese punto de vista con las normas, con las leyes que sancionan al que corrompe, no solo al que es corrupto? Bueno, eso es lo que yo te decía. Yo creo que ahí ustedes están dando en el clavo, ¿ya? En mi opinión, haciendo un análisis más estructural, saliéndonos de la coyuntura, lo que hemos visto, ¿no es cierto?, es que el poder económico ha ido capturando al poder político. Nosotros muchos hablamos y se comenta, ¿no es cierto?, que el narcotráfico, ¿no es cierto?, ha logrado capturar al poder político y al sistema judicial en algunos países, ¿no es cierto?, donde incluso se ha llegado a pensar que pueden terminar siendo estados fallidos. Ya veamos la situación. No digo que sea el caso, pero el caso de México, el narcotráfico en Colombia. Pero no solamente es el narcotráfico, o sea, el poder económico, ¿no es cierto?, también tiene que tener superintendencias, grados de control, ¿no es cierto? En Estados Unidos eso sería importante aprender de ellos, porque en ellos el control, ¿no es cierto?, del Estado sobre el poder económico es muy alto, por medio de la superintendencia, de la lucha contra los monopolios, etcétera, ¿no es cierto? Si tú a ese poder económico, ¿no es cierto?, que es enorme, que crece, que cada vez es más concentrado, no le pones, ¿no es cierto?, como la sociedad civil, representada en este caso por el Estado, no le pone, ¿no es cierto?, barreras precisamente para que no actúe más allá de lo que son las reglas limpias del mercado, si tú quieres, si es que existen, es otro tema de discusión, ¿ya? Es evidente que el poder económico, ¿no es cierto?, va a avanzar sobre el poder político. Y lo que ha ocurrido acá, en mi opinión, ya no es ahora. Esto es un tema, como te digo, estructural. Esto es un tema que se tiene que abordar como sociedad y realmente, si es que se le quiere poner atajo a esto, porque si no, esto va a seguir, ¿ya? Porque el poder económico, lo lógico es que todo poder económico tiende finalmente al monopolio, busca evitar la competencia.
Entonces, es muy fuerte. Pero ¿quién es el encargado, en buen chileno, de ponerle el cascabel al gato? Porque acá podemos cruzar desde la venta de armas, desde empresas eléctricas que tienen utilidades garantizadas, desde el tema de los remedios. El responsable es el sistema político. O sea, en mi opinión, por sistema político, el conjunto de los ciudadanos y las propuestas políticas. Somos nosotros, finalmente, los ciudadanos, los que tenemos que votar, los que tenemos que apoyar, ¿no es cierto?, programas reales de ponerle atajos a esto. Si no, vamos a seguir con manipulación, etcétera. Lo que pasa es que, como tú dices, hay una tendencia, esto es relativo, no es absoluto, pero hay una tendencia más a hacer la vista gorda mientras la economía está bien. Mientras hay crecimiento, hay empleo, no nos preocupamos. ¿Cuándo esto estalla? Cuando vienen las crisis económicas, y ahí se producen los grandes cambios políticos, las grandes transformaciones, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿por qué tenemos que esperar a que vengan esas crisis enormes que tienen un enorme costo social para reparar nuestro sistema, ¿no es cierto? Ahí nuevamente volvemos a un campo que ya es más teoría política, pero obviamente, ¿no es cierto?, hay estados en el mundo, ¿no es cierto?, que tienen barreras y sistemas, ¿no es cierto?, de mucho más control, ¿no es cierto? Hay que terminar con los monopolios, no hay que permitir estas integraciones verticales, empresariales. Estados Unidos, Europa tiene, en ese sentido, están mucho más avanzados que nosotros. Que una sanitaria resulte multada 80 veces por y ejemplo, siga funcionando, digamos. Claro, porque por último, si al poder económico, mientras tenga plata, le da lo mismo que lo multe. Bueno, es que ahí está de nuevo la problemática. Cada vez que se le mete la mano al bolsillo, sea por un lado o por el otro, es cuando se producen las crisis. Fernando Estensoro, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy amable, muy buenos días.